Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas. En esta ocasión la entrevista número 69. Y diréis, espérate Óscar, 69, si ya has hecho la 70, que entrevistaste a ChatGPT. Sí, pero es que esta entrevista iba antes de la de ChatGPT, lo que pasa es que ya esa la tenía programada. Y bien, por ciertas circunstancias que han pasado tanto la semana pasada como esta, hemos tenido que trasladar la entrevista a hoy. Y bueno, una entrevista en la que vamos otra vez de nuevo a cruzar el charco. Esta vez nos vamos a Puerto Rico, porque va a estar con nosotros Grandelis Marrero, escritora de Puerto Rico, que nos viene a presentar su libro Conversaciones en la neblina. Que tiene un poquito de todo. Es más bien narrativa, ¿vale? Pero incluye también alguna poesía. Es una autora que ha colaborado en revistas de su país con prosa poética, poesía, relatos, en fin. Ella se considera más bien escritora que poetisa, eso que quede muy claro, pero ella toca todos los palos. Así que, bueno, pues chicos, ahora lo que toca es comentaros un poquito, como siempre, la dinámica de estas entrevistas. Como ya sabéis, yo no voy con guión. Aquí esto es una charla amena entre dos personas y, por supuesto, le cedemos el canal al autor, en este caso la autora, Glendalis, que nos va a hablar de su novela y de todo lo que quiera. Y conforme nos hable, pues podremos hacerle las preguntas pertinentes que nosotros queramos. Y siempre hablo en plural, ¿por qué? Porque en este directo tenéis la posibilidad de dejar vuestras preguntas, al igual que también podéis hacerlo en su día cuando se suba a YouTube esta entrevista. Podéis dejar también vuestras preguntas allí. ¿Por qué? Porque normalmente es difícil que estemos todos conectados en directo. Yo siempre subo este vídeo a YouTube para que la gente que no haya podido ver la entrevista tenga posibilidad de hacerlo después, cuando quiera, pausado, mientras friega, que me pasa a mí muchas veces que veo muchas cosas por YouTube. En fin, que lo dicho, yo no soy el protagonista. Por supuesto, daros las gracias a todos los que estáis presentes. Bienvenidos a todos los que paséis o vayáis pasando por el canal. Y nada, vamos a ponernos en contacto con Grandelis. Recemos para que todo vaya bien, la cobertura y todo, ya que vamos a cruzar el charco y vamos a charlar un poquito de literatura, que hoy, ahora mismo aquí, son las 7 de la tarde, las 7 y poco en España, y si no me equivoco en Puerto Rico son las 1 de la tarde. Así que vamos allá, que Grandelis llegará un momento que tendrá que comer. Así que no vamos a molestarla mucho. Vamos a ponernos en contacto con Grandelis ahora mismo. Vamos a ir saludando a toda la gente que se va pasando por el canal. Y ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora te escucho. Qué bueno. Hola, ¿cómo estás? Lo primero, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, por buscar un huequecito, tanto uno como el otro, porque ha sido unas semanas caóticas para poder quedar, pero por fin lo hemos conseguido. Y bueno, ya como he dicho al principio de la entrevista, espero no haberme equivocado mucho, ahora me vas corrigiendo, que siempre me suele pasar. Tú eres la protagonista, así que nada, date a conocer, que la gente conozca tu trabajo y que hablemos de lo que tú quieras, que para eso es tu canal hoy. Así que adelante. Bueno, buenas a toda tu audiencia, a todas y todos, muchos saludos, gracias por estar aquí, ¿verdad? Y los que nos van a ver en el futuro. Mi nombre es Glendalis Marrero, soy escritora de Puerto Rico y bueno, y entonces acepté la invitación de Óscar para estar aquí con él y hablar un poco sobre literatura y sobre el proceso escritural y todas esas cosas. Tengo un libro publicado que se titula Conversación en la neblina, que es un libro que consta de varios relatos y de un poemario que se titula Nomenclatura Mustia. Así que es un libro híbrido donde trabajo la narrativa y trabajo pues la poética. Y en esos relatos, digamos que en qué género nos embarcamos, qué es lo qué puntos tocas. Bueno, el libro tiene en la sección de los relatos, tiene mucha prosa poética, pero también tiene
algo de ciencia ficción, tiene mucho de literatura especulativa. Y son temas bastante amplios, más bien toco mucho el tema del ser, ¿verdad? Del enigma de lo que es la vida, pero no podría, ¿verdad?, enmarcarlo como si tuviese una temática como tal, ¿verdad? Porque pues sí, hay una versatilidad en los temas, ¿entiendes? Como que... Pero sí yo encuentro, ¿verdad? Porque eso fue un grupo de relatos que yo reuní luego de haber perdido unos textos en una computadora. Yo comencé otra vez a hacer ¿verdad? Un archivo de mi escritura, y entonces pues esos relatos los fui ganando pues porque de alguna manera se parecían en el estilo. Y dije, mira, aquí hay un libro, o sea, incluyendo un poemario dentro del libro, que me interesó esa idea de hacer un libro híbrido. Digamos que lo que, por tus palabras, ¿no?, y según nos cuentas, digamos que alrededor de esos relatos vuela el tema de la filosofía, ¿no? Un poquito de todo lo que es el tema del género humano, ¿no? Y todo ese tema, ¿verdad? Sí, hay mucha filosofía envuelta en mi escritura, sí. Te lo podría decir de esa manera. Y bueno, ¿por qué esa decisión, digamos, de hacer un híbrido, de escribir la mayoría de relatos y solo un poema? ¿Por qué te dio por ahí? ¿Y no escribiste solo un libro de relatos o un libro de poemas? Bueno, no es solo un poema, es un poemario dentro del libro, ¿verdad? Porque el libro, pues... Vale. Sí, se divide en los relatos y entonces viene la parte que es nomenclatura mustia, ¿verdad? Que es como que un poquito más allá de la mitad del libro, y ahí pues hay una serie de poemas. Lo hice así porque vi como que esos textos conversaban entre sí y por alguna razón pues me pareció interesante. De ahí viene también el término, el título Conversación en la neblina, porque es algo que es como que de alguna manera ellos hacen resonancia con los relatos, sobre todo en la temática y planteamientos que se hacen, ¿verdad?, en la escritura. Como he dicho al principio y como tú me adelantaste por privado, has colaborado en diferentes revistas con diferentes relatos, prosa poética, poesía. ¿Solo son colaboraciones allí en tu país o has cruzado el charco, has estado en alguna otra revista de otro país? La mayoría ha sido en mi país, en Puerto Rico. Alguna vez publiqué en Letralia, pero hace muchos años, junto al escritor Juan Carlos Quiñones, unos textos que eran prosa poética, que Letralia es un espacio, ¿verdad?, cibernético, pero tengo entendido que son principalmente de Venezuela. Actualmente, pues hace poco participé en el Encuentro Internacional de Poetas Dolores Castro, y entonces hicieron una especie de publicación, ¿verdad?, con poemas de los que fueron participantes allí, y hace poco nos entregaron una traducción al griego bien interesante que va a salir pronto en algún momento, no sé cuándo, pero todas las participaciones se tradujeron al griego por un escritor griego, pues sí, la mayoría han sido aquí en Puerto Rico. Cabe constatar que en Puerto Rico desde siempre ha habido mucha producción literaria, artística. La mayoría de las personas, ¿verdad?, a veces no saben exactamente ni dónde está Puerto Rico, pero últimamente ha habido un auge, ¿verdad?, en interés para las cosas que se hacen en Puerto Rico. Y yo los invito a todos ustedes a conocer nuestra literatura y nuestro arte, porque creo que es una manera también de hacer hasta cierto punto una especie de justicia poética, leernos, conocernos como país, ¿verdad?, ya que tenemos un país que está intervenido por el colonialismo, el imperialismo, y pues de alguna manera es una manera de hacer justicia para nuestra expresión, ¿verdad?, que siempre
ha sido bien versátil desde antes de las redes sociales. Siempre ha habido muchos escritores de muy alto calibre, muchos poetas de muy alto calibre, muchos artistas increíbles en Puerto Rico. Hombre, ahora hoy en día con la tecnología y el internet y todas las redes sociales, la capacidad, la facilidad que tenemos de conectar unos con otros, como estamos ahora mismo, por ejemplo, en esta entrevista, es increíble, ¿no? Es impensable hace unos años pensar que podíamos hacer cosas como esta, y sí es cierto que ahora, hoy en día, pues con estos grupos de Facebook, de literatura y todo esto, se llega mucho, mucho más. De hecho, yo llegué a contactar contigo a través de otros compañeros en otros grupos de lectura y que han pasado por este canal y que me recomendaron hablar contigo para hacerte una entrevista, por eso estás aquí, yo encantado. Y bueno, me gustaría saber si en esas revistas que has colaborado has hecho alguna colaboración con algún artículo de sociedad o algo relacionado con tu país o algo así, o siempre te has limitado a hacer relatos y poesía y cosas así. Sí, la mayoría de mis publicaciones son textos literarios míos. No he entrado mucho en ensayística como tal, ¿verdad? Como crítica social. Sí leo ¿verdad? Los escritores que escriben aquí crítica social, los leo y estoy atenta siempre a sus planteamientos, porque creo que son importantes. Pero sí, más bien yo pululo por la literatura especulativa, que es de lo que desde muy pequeña hice, porque yo vengo más bien del campo, ¿verdad? Del centro de la isla, en un pueblo que se llama Barranquitas, y allí tuve una formación muy campesina, muy campestre, en el sentido de que tuvimos siempre exposición a estar en contacto con la naturaleza, y eso hasta cierto punto pues fue también parte elemental e integral de mi proceso como escritora, ¿verdad? O como alguien que aspira a escribir, ¿verdad? Mi tía y mi mamá tenían bibliotecas respectivamente. Mi tía era bibliotecaria, a veces me dejaba estudiando allí, en lo que mi mamá me podía recoger, porque mi mamá era maestra. Entonces, pues, esa exposición a la lectura desde bien temprano creo que fue bien determinante, porque, pues, como dijo tu honorable invitada anterior, el ChatGPT, que dijo leer, ¿verdad? Sabiamente. Entonces, pues, estuve expuesta al mundo de los libros y siempre la biblioteca tuvo como esta mística. La biblioteca escolar también. Tuve una biblioteca escolar muy buena que tenía un club que se llamaba Biblioamigos, y entonces, pues, leíamos desde bien pequeños cuentos, sobre todo de intriga, de misterio, detective, de niños que iban a buscar tesoros. Entonces, para ese tiempo estaba en boga los relatos que al final te hacen escoger, dice, si abres el cofre o si vas por la carretera tal. Entonces eso a mí siempre como que me intrigaba, era una literatura que yo me encantaba leerla, y entonces pues empecé como a imitar las cosas que leía hasta cierto punto, los estilos. Luego en escuela elemental, como en sexto, escribí una obra de teatro, y entonces mis compañeros la representaron, y después de ahí pues mis compañeros mismos como que me decían, vamos a hacer otra obra, y entonces pues yo escribía el libreto y todo eso, y entonces por ahí es que viene, ¿verdad?, mi pasión por escribir hasta cierto punto, pero siempre la naturaleza fue parte integral de yo ver la complejidad de lo que yo podía hacer en la escritura. Para mí, pues interesantemente, yo vivía detrás de una sierra, ¿verdad?, donde hay un grupo de montañas en la cordillera central. En Puerto Rico tiene la cordillera central, ¿verdad?, que está en el centro de la isla, y Puerto Rico tiene la zona costera, ¿verdad?, que es llano, y tiene el Carso norteño, y pues tú puedes ver que dentro de un poco nuestro tamaño, aunque tú lo ves pequeño, tiene una naturaleza distintivamente versátil. O sea, tú puedes ver que hay un cambio bien drástico cuando tú vas del norte al sur de la isla,
Y esas observaciones así, también, por ejemplo, ver por la ventana de mi casa las montañas de lejos, pero después yo me iba a jugar por ahí, adentraba por esas mismas montañas y ver tanta naturaleza distinta, tantas cosas distintas. Eso para mí creo que fue una formación elemental para yo poderla plasmar en la literatura, en la escritura, como esa complejidad que yo sentía que me ofrecía el mundo a través de la naturaleza y a través de las historias orales que había, de que si los fantasmas, de que si, ay, en ese monte no te metas porque hay fantasmas, todas esas intrigas que hay en la cultura popular, pues eso también fue bastante influyente en mí. ¿No te has planteado nunca a ver, has publicado, digamos, solo un libro ahora, aunque has hecho muchas colaboraciones, pero si te has planteado en algún momento hacer una novela en sí, lo que es una historia larga, completa? Sí. Estoy trabajando en eso hace un tiempo, pero la he deshecho y la he vuelto a comenzar, porque para mí es como una responsabilidad bien grande, algo que yo respeto mucho. Yo he leído muchas novelas y tengo, pues, reconozco, ¿verdad?, la labor que eso conlleva, ¿verdad?, una gran responsabilidad en ese sentido. Y siento que, pues, es algo que estoy haciendo como a fuego lento, vamos a decirlo así, porque estoy todavía conociendo cómo sería ese estilo y viendo cómo yo estructuraría un estilo dentro de la novela, ¿verdad? Lo que es la novela como género. Lo que sí estoy trabajando, no a fuego lento, es un relatario. Ese es mi título, el título que le tengo al libro tentativamente, relatario, donde tengo relatos, ¿verdad? Y estoy haciendo una especie de relatario, pero creo que es un estilo distinto a lo que se ve en Conversación en la Lolita, hasta cierto punto. No sé. Eso es lo que yo percibo. Bueno, ya lo veremos cuando lo publiques. Mira, no me quería olvidar de Ana María Rúa, que está con nosotros y nos dice que esa infancia imbuida por la naturaleza se nota mucho en tu literatura. Y me gustaría destacarla porque ella es una de las personas que me recomendó encarecidamente que te entrevistara y bueno, quería dejar el comentario aquí de ella, que no se me pase, porque como estamos aquí en horizontal y los comentarios van pasando del lado, lo vamos. Es una escritora que yo admiro mucho, ¿verdad? De todos estos escritores que tenemos en Puerto Rico. Hace poco participé de un evento que titularon Fenómenos en el contexto del Congreso de la Literatura de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica del Caribe. En el Congreso de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica del Caribe. Entonces, ahí participamos. Ese evento lo organizó el escritor Juan Carlos Quiñones y participamos varios escritores como Pedro Cavilla, Pepe Liboy, Rafa Franco, Papsi Lipmar, Ana Marina estuvo, ¿verdad?, remotamente desde ella está. Y nos acompañó y entonces fue bien interesante porque fue mucha gente nos ha hablado sobre el evento y ha sido bien chévere poder hacer, ¿verdad?, pensar, mira, la literatura aquí en Puerto Rico es de las mejores literaturas que se están produciendo por ahí, es lo que quiero decir. Y bueno, reitero la invitación a que nos conozcan, ¿verdad? Y que les despierte la curiosidad de lo que se está escribiendo aquí, porque hay muchas voces distintas y eso es muy, muy interesante. Ahora que me has comentado el hecho de ese encuentro entre escritores, ¿no? En ese evento que tuvisteis, siempre procuro, cuando suelo hablar con gente relacionada con este mundo que tanto amamos, me gustaría saber qué sientes tú, ¿no?, cuando estás rodeado de gente afín a ti en estos momentos, porque normalmente en los trabajos que solemos tener, no todo el mundo vive o siente la literatura como la sentimos nosotros. Y parecemos una rara avis cuando estamos en esos trabajos y decimos, no, pues yo ya no suelo escribir, sino yo leo. Hay mucha gente que dice, leer, a mí me aburre, ¿no? Entonces,
que es curioso, ¿no? Que yo cuando hay gente que dice eso, ya digo, vale, ya sé de qué, a qué me tengo que limitar a hablar contigo porque no voy a poder salir de ciertas cosas. Y lo que uno vive y siente cuando está rodeado de gente que ama tanto los libros como nosotros, yo en mi caso particular me siento muy feliz, me siento en mi salsa, ¿no? ¿Cómo disfrutas tú, cómo sientes tú esos momentos cuando estás rodeado de toda la gente que ama los libros como nosotros? Bueno, pues la última sensación así fue cuando hicimos el evento que te acabo de hablar, Fenómenos, que fue en la Casa de los Contrafuertes, y se siente muy bien, es como, ¿verdad?, el pesa en la pecera, pero también, por otra parte, por ejemplo, me recordaste cuando yo trabajaba en Disney, que fue un trabajo que yo hice por varios años, y me pasó eso. De repente me preguntaron, pero además, porque casi siempre quien trabaja en Disney trabaja en otro lugar o en otra cosa, o sea, tú no estás en tu gran trabajo de la vida, sino tú estás por allí pasajero. Entonces, pues, siempre se preguntan, ¿y a qué tú te dedicas verdaderamente? Pues, cuando yo decía que yo escribía, era como que, o sea, como que... Y eso a mí siempre me daba la curiosidad, ¿verdad? Que era como la no importancia es más, a veces me decían, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso de escribir? Pero a la misma vez se retroalimentaba uno de las historias que ellos hacían. Bueno, nosotros teníamos lo que le llamaban un glow room, que sería pues la habitación que brilla, que era que se encargaba de todos los artículos que vende Disney que brillan. Entonces nosotros los organizábamos y salíamos a venderlos, ¿verdad?, a Epcot. Y cuando estábamos organizando todas esas cosas, que estábamos en una mesa y habían colombianos, venezolanos, españoles, de todas partes de la India, gente de Puerto Rico, gente de República Dominicana, Argentina, siempre se formaba una conversación y la gente empezaba a contar cuentos. Y esas cosas a mí me nutrieron mucho como escritora también. Como escuchar los cuentos de cómo ellos llegaron a Estados Unidos a buscar una mejor vida, de las vicisitudes que pasaron, o simplemente cuentos cómicos, cuentos horroríficos que les sucedían. Pues ese tipo de cosas, a pesar de que ellos no le veían quizás el valor literario que uno le veía, pues era chévere estar así también, un pez que no está en su pecera. Mira, antes que se me pase, también se pasa por aquí Carlos Crespo, que sé que lo conoce y que te dice que eres una grandísima escritora y que recomienda tu libro encarecidamente y que le encantó conocer tu literatura. Así que, bueno, Glendali, me gustaría que enfocáramos ahora un poquito, digamos, la segunda parte, ¿no?, de la entrevista a tu metodología de trabajo, ¿no?, tu forma de trabajar, cómo es Glendali cuando se pone delante de un cuaderno o de un ordenador para escribir lo que se le ocurra, si has pasado alguna vez por el tema de esa mal llamada página en blanco, todas esas cosas, ¿no?, relacionadas con el tema de trabajo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es Glendali a la hora de trabajar. Bueno, hasta hace poco yo tenía, mi hijo menor era bastante pequeño y pues yo escribía interrumpidamente, ¿verdad?, como fragmentariamente. Pero él ya ha crecido y en este momento pues ahora tengo más independencia del tiempo y eso hace que yo me pueda sentar por más tiempo, ¿verdad?, escribiendo. Pero como yo siempre he dicho, ¿verdad?, la máquina escritural, la primigenia, la primitiva está aquí. Entonces pues muchas veces ocurre, ¿verdad?, que uno está en un lugar y de repente tú dices, esto yo lo quiero insertar en algo que se me ocurrió, no necesariamente que vi, pero alguna sensación que me despertó a algo, alguna vivencia o fuese. Entonces ahora pues es un paso diferente. Ahora tengo más espacio para sentarme a editar, a corregir. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Okay, te escucho sí, perfectamente. Es que se frizó un momentito.
Sí, es que hay veces que, claro, tú verás que se me va, se va mi imagen y a mí me pasa también igual Okay. contigo. Hay veces que se va, pero vamos, más o menos te voy cogiendo el hilo, aunque se corte un Okay. poquito, te voy cogiendo el hilo de lo que va sucediendo. Sí. No te preocupes. Ok, pues entonces eso me está permitiendo pues nutrir la estructura de la novela, pensarla con más detenimiento, porque es algo que yo respeto mucho, lo hago desde un respeto, bueno, muy grande. Entonces, también he vencido lo de la página en blanco que me preguntaste hasta cierto punto. No le temo ya a eso, en algún momento sí, pero desde el robo que te mencioné, fue algo como que es o escribes, o sea, no te vas a quedar lamentándote de esto, porque al fin y al cabo, como dijo tu gran invitada anterior del ChatGPT, es escribir, para que tú puedas encontrar tu estilo, la voz, y es un ejercicio, ¿verdad?, solitario, como el buzo que se adentra a la profundidad del mar, y ahí ya es cuestión de lo que tú hagas con ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, y también pues el tiempo para leer, porque pienso que es esencial y fundamental, a pesar de que a veces me he topado con gente que dice, no, pero yo escribo, pero yo no leo mucho. Y yo pienso que una vez que tú advienes a una conciencia de escritural, que tú sabes que tú lo que quieres hacer y tu intención de vida es escribir, pues es una gran responsabilidad para mí leer lo que sea, o sea, sin jerarquías. No conformarse con el canon que nos enseñan en las escuelas, sino buscar más allá. Siempre pienso que hay mucha concepto literario y mucha literatura fascinante de las culturas, lo que le llaman precolombinas, pero que en realidad siempre fueron. No me gusta situar a Colón en la cuestión de lo que surge en el Caribe, las Américas, Sudamérica, porque eso ya estaba, ¿verdad? Y un poco, y me gusta también y por todo lo que se salga del mainstream, ¿verdad? Todo lo que el canon dice, pues me gusta ir por la orilla, sobre todo descubrir mujeres escritoras excelentes que las he descubierto y que han sido de alguna manera pues no apreciadas por el canon o por la academia, pero siempre, ¿verdad?, con un sentido de justicia de que sí, de que a esas mujeres hay que darles el espacio y apreciar eso, porque es una manera de nosotros hacer la diferencia, ¿verdad?, de nosotros de alguna manera ejercer una especie de justicia social desde nuestro espacio, desde lo que nos permite nuestro cuerpo y lo que nos permite, ¿verdad?, el espacio político en el que nosotros estamos. Pero entonces sí, en esa fase de yo perder aquello, perdí el miedo a la página en blanco. No me sucede que yo me siente y me quede, ok, estoy en un bloqueo, no. Es como que siempre escribo, aunque al final diga, mira, yo voy a descartar esto no lo quiero publicar o no lo quiero seguir desarrollando. Pero siempre el ejercicio escritural siento que es una gran responsabilidad, ¿verdad?, de decir, no, tú te sientas a escribir y vas a escribir. Eso es lo que podría decir sobre eso. Hay alguien dice que bueno, durante... Alguien puso ahí. Sí, que... ya, pero a ver, esto es así, es el tema de la conexión, estamos un poquito lejos uno del otro y puede ser comprensible. Claro, al hilo de lo que decías antes, que te pasó eso de que se te borró del ordenador lo que tenías escrito, aquí tienes a otra persona que le ha pasado y tenía ganas de tirarse por la ventana cuando le pasó, pero quiero preguntarte si curiosamente si a ti te ha pasado lo mismo que a mí, porque una vez que me ha pasado, porque es que no ha sido solo una, ha sido en varias ocasiones, ¿vale? Por diferentes motivos, unos porque no lo guardaba, otros que se iba la luz y el ordenador se estropeaba. ¿No te ha pasado a ti que cuando volviste a reescribirlo tenías la sensación de que lo que reescribías estaba al final mejor escrito que lo que había escrito inicialmente? Pues
fíjate, yo creo que sí, o sea, de hasta cierto punto decir que bueno, que se borró todo eso. Pero pienso que también quizás si se borrara lo próximo también pensaría lo mismo. No sé si es una trampa, ¿verdad? De uno mismo tratando de un premio de consolación, como que diatre, no es tan terrible porque ahora estoy escribiendo algo mejor. Pero sí, y también es natural porque entonces mientras más uno se ejercita en la escritura, pues lo que viene naturalmente es que la calidad escritural como que va subiendo, ¿verdad? Yo sí creo en que hay buena literatura y literatura no buena. Así que pienso que sí, que es como en todo, o sea, la práctica te va acercando, ¿verdad?, a lo que tú quieres y también va sacando el estilo propio, que yo creo que es muy importante, ¿verdad?, en un escritor. Es que es lo que hablábamos antes, lo que has dicho antes, lo que se habló, lo que hablé en su día con ChatGPT, el hecho de que es tan importante tanto el escribir mucho como leer mucho. Yo, lo que has dicho antes, me ha chocado muchísimo, de que no entiendo que haya gente que tenga la capacidad de escribir y no leer, o leer muy poco. Yo es algo ya no que necesite, sino que... o sea, no es algo que sea obligatorio, sino que lo necesito. El cuerpo me lo pide, me es imposible. Es imposible que a mi lado no tenga un libro, tenga un cómic, tenga lo que sea para leer. O sea, es algo indispensable en mi vida. No lo concibo. Entonces, una persona que me diga que escribe sin leer, pues no sé cómo será lo que escribe, pero como tú has dicho antes perfectamente, el hecho de leer hace que el proceso de tu escritura avance, crezca y cada vez sea mejor, ¿no? Porque tú lo vas notando conforme el primer relato o lo primero que escribiste en tu vida hasta lo último que has escrito hoy en día, ¿no? Entonces me parece absolutamente impensable, o sea, no entra en mi cabeza el hecho de que haya alguien que escriba y no lea, no sé. ¿Hay gente que no lee? Muy bien, pero me parece perfecto. Hay gente que solo... No, a mí nunca me ha dicho nadie que ha escrito y no lee. Entonces que te hayan dicho a ti me resulta muy, sí, muy curioso. Con eso a veces. Pero también lo he visto, claro, también lo he visto en las redes, pero también quizás es parte ¿verdad?, del proceso, depende pues de la edad de la persona, de lo que la persona piense que es la escritura o cuáles son cómo es que se ubican, ¿verdad?, dentro de su creatividad y todo eso. También pienso que puede ser eso. Pero sí, para mí, pues como dijo tu invitada, pues es importantísimo para un escritor leer, para mí pues, elemental, no me cabe en la cabeza de otra manera. Es como el pintor que, no sé, pintor que me diga, mira, no, yo no veo obras de arte, yo no me expongo a mis ojos para más nada porque estoy buscando, pues ahí sí también pienso que es una responsabilidad también, ¿verdad?, del artista que al menos tenga una noción de lo que se está produciendo, lo que se produjo y cuáles son los movimientos y todas esas cosas. Mira, Carmen Tirado nos pregunta que ¿dónde te formaste como escritora? ¿Cómo te formaste? Bueno, me formé como por la exposición que tuve desde bien pequeña a las bibliotecas caseras y la biblioteca de la escuela, que hasta cierto punto el hecho de formarme como lectora me hizo querer escribir, o sea, que las cosas que yo leía en la biblioteca o en la biblioteca de mi mamá o en la biblioteca de mi tía, que eran bibliotecas muy distintas. La de la escuela era una biblioteca grande, pero era pues una escuela pública de Puerto Rico en el campo, y una bibliotecaria muy apasionada de la lectura, y tuvo una madre muy apasionada de la lectura, que era maestra, y mi tía, que era muy apasionada de la lectura. Pero eran cosas distintas. En la casa era una biblioteca más pequeña, la de mi tía también. La de la escuela, pues era como que, wow, que esto para mí es una cosa increíble. Y también la niñez muy activa que tuve brincando en el campo, conocer esa vida de campo de cerca, cuando me llevaban a casa de mis tías, toda esa vida rural de Barranquitas,
Barranquitas mismo también, hasta cierto punto, me formó como escritora. Y ver también, como eso era el campo, ver el contraste con la ciudad y con el mar, ¿verdad? Que para mí el mar era algo bien lejano, el sueño que llegue el verano para yo poder ir al mar, no como alguien que vive, por ejemplo, aquí en San Juan, que está cerca de la costa y el mar es mucho más accesible. Pues para mí en aquellos tiempos donde no existía el internet ni nada de eso, pues era algo exótico y algo. También todos los cuentos orales que había, que eran muchos, y que escuché de niña cuando se reunían en Semana Santa o en la escuela, o mencionado entre los niños que si existía un fantasma que estaba en el puente que conectaba el portón con el pueblo, y todas esas cosas, esos cuentos también me hicieron querer escribir. Oye, así que una pregunta que se me escapa antes de que cerremos la entrevista. ¿De qué género, en qué género se embarca esa novela futura que es la que estás trabajando? Que no te lo he preguntado antes. Sí. Mira, no me atrevería a decir, porque alguna vez dije, pero no, después dije, no, como que ese estilo no es lo que yo creí, ¿verdad?, que yo iba a hacer. Así que no quisiera enmarcar cómo sería la novela, ¿verdad?, en ese sentido, porque estoy explorando todavía cuál es el estilo que yo quiero, ¿verdad?, desarrollar en la novela. Yo lo que tengo es una idea de como quien dice, la base estructural. Pero la temática, pues todavía yo estoy decidiendo qué cosas yo voy a poner ahí, qué cosas no. Tengo fragmentos escritos, ¿verdad?, de esa novela, pero yo estoy segura que cuando yo la siga montando, muchos de esos fragmentos no van a estar y van a estar otros. Así que pues no me atrevo a decirte ahora mismo, mira, la novela es, bueno, lo que sí te puedo decir es que no es histórica. Es mucha literatura especulativa, ¿verdad?, dentro de la novela. Aunque sí va a tener referencia a cosas y hechos que reales, pueden ser cotidianos, pueden ser cosas que yo tengo ¿verdad?, que vivía en la niñez, metidas en personajes y todo ese tipo de cosas. Dentro de lo que es este tema de la metodología, te hago la típica pregunta que se hace y que yo suelto a veces. En esta ocasión toca decírtela a ti. ¿Eres, como se suele decir entre los escritores, eres más de mapa o de brújula? ¿Cómo te mueves a la hora de escribir? ¿Eres mucho más metódica o, como tú has dicho hace un momentito, ¿no?, que hay fragmentos que has escrito y que no sabes si volverán a entrar o no? Entonces me da la sensación de que eres un poquito más alocada, ¿no?, en ese sentido, por decirlo de alguna manera más concreta, ¿no?, sino que vas estructurando poco a poco, de aquí y de allá, porque yo a lo largo de 70 entrevistas que he hecho hasta ahora, ha habido, pues fíjate, ha pasado gente aquí de todo tipo, ¿no?, gente que lo tenía absolutamente planificado todo, gente que ha empezado sin un final, gente que ha empezado con un final claro, sin título, en fin, ha habido de todo un poco, ¿no? Digamos, ¿en qué casilla te incluirías tú? Bueno, al inicio yo era más, por decir un adjetivo, pero no en mal sentido, era más caótica, ¿verdad?, menos estructurada. Pero de hace un tiempo para acá, cuando te he dicho como que he podido escribir más, pues siento que sí, todavía no soy esta persona estructurada como tú me estás diciendo, cosa que respeto muchísimo, ¿verdad?, las personas que se estructuran súper bien para poder escribir, pero hay una constancia, que es lo que yo creo que es importante, ¿verdad?, no cesar de hacerlo. Y si cesas de hacerlo, no tardarte mucho en volver a aceitar esa maquinaria. Es lo que yo trato de hacer conmigo misma, porque al fin y al cabo, como todo es así tan solitario en el acto de la escritura, que es como te dije ahorita, un buzo que se va a unas profundidades a explorar,
si es posible, mundos que no te habías imaginado por decirlo así, pues ahora pues estoy más constantemente en el papel, pero si no te puedo decir, yo escribo a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 4, eso no. Es más bien una constancia que se me ha dado pues por el cambio de mi cotidianidad, como te expliqué. Intento escribir por lo menos casi todos los días algo, o sea, y si no, revisar algo que ya he escrito y entonces pues pulirlo y todo eso, un compromiso con yo tratar de mejorar la escritora que fui ayer. En realidad eso es como el motor que a mí me mueve. Bueno, Glendaris, hay una cosa que no te he dicho por privado y que espero que no te moleste, pero al tener un libro que cuentas con relato y poesía, me encantaría, y creo que nos encantaría aquí a todos, que nos recitaras algo de lo que tienes escrito en Conversación en la Neblina, porque todas aquellas personas que tratan la poesía en este canal, siempre me gusta que nos dejen ese detallito porque es muy bonito, y ya después cerraremos con otro tipo de preguntas. Pero me gustaría, si no te importa, si no es un atropello para ti, el que nos dedicaras uno, aunque sea uno, de los poemas que tienes incluido en Conversación en la Neblina. Bueno, voy a leer un fragmento, pero me gustaría leer un fragmento de un relato. ¿Sabes? Puede ser, o tú quieres poesía. Sí, lo que a ti te apetezca, lo que tú sientas, lo que tú quieras. Estamos a tu disposición. Voy a leer el principio del relato Doppelganger, que es el segundo relato en mi libro. Y lo leo, es un relato que a mí me gusta mucho. Lo escribí tomando en cuenta la idea del doble, pero lo traté de aplicar al mismo texto, que estuviera ocurriendo una doble realidad simultáneamente, como ocurre en la vida real, en la mente del personaje y en lo que ocurre afuera, y que estas dos realidades de alguna manera se nutrían y en algún momento del cuento como que se unen, ¿verdad? Como el doppelganger. Como es un relato largo, voy a leer el inicio, ¿está bien? Y después... Sí, así los dejamos con la miel en los labios para que compren el libro, que esa es la intención. Después, si me da tiempo, pues leo un pedazo de un relato de relatario, que es el libro de relatos que estoy haciendo, ¿vale? Okay. Vale, perfecto. Pues Doppelganger. Búscame aquí, que me llaman de fuego. Nada, no te preocupes. Doppelganger. Solo recuerdo el remolino de hojas que se formó en el vapor que refracta la imagen sobre la carretera. Recuerdo el efecto. Una centrífuga en alta velocidad. Vorágine. Como una peña que cae. Me acordé de las veces que bajábamos a Salinas, un camino angosto desde Aybonito y una gran piedra agarrada de la nada. Desde aquellos paseos pensaba en la muerte. Luego de dar vueltas y recorrer varios metros, se detuvo el carro. Era la súbita certeza en una espiral sumada a la certeza sentada de una carretera vacía. Yo que pensaba que la vida era eso, una angosta carretera vacía pero sin certezas. Soñaba constantemente que iba en bicicleta en una autopista. Esta vez no era un sueño. Transitaba bordeando la muerte y no lo sabía. Vi la figura de un gato en el asfalto, mojado como el asfalto de un video en MTV de los 80. El gato era una línea que salía desde el asfalto y al asfalto regresaba, parecido al dibujo de la boa que se tragó al elefante. La superficie del gato brillaba como la luz de la luna. El gato era una línea iridiscente que temblaba. ¿Cuántas vidas tendría ahora? El mundo daba vueltas y yo temblaba de más pendeja que aquel gato. Aceleré y me perdí de todo aquello. Pude haberme detenido. Sí, tienes razón, pero la noche y esa carretera no mezclan. Lo único que sentí fue un leve golpetazo, pero en mi cabeza la certeza del momento era la muerte. En ese remolino estaba yo solo. El gato estaba afuera, pero yo ni lo sabía. Luego de detenerme, pensé que era un bulto, hasta que vi sus orejas levantarse. De seguro hubiese vivido. De seguro sí. Entiende de una vez que no podía detenerme. Un gato satisfecho no se lanza a la calle. Tal vez alguien lo abandonó o no tenía dueño.
Entonces me recriminabas lo del gato, con esos movimientos de abanico en high, con las manos bien cerca de mi cara, como si el susto que pasé fuese poca cosa, y habías leído ese día la noticia de los hallazgos del Saqqara. Creías que era una enternecedora la costumbre de envolver en lino a los gatos, y yo te decía que no solo a los gatos, sino leones, cocodrilos, monos, ratones, y tú insistías en los gatos. Ah, porque los gatos, eso era otra cosa. Y yo miraba tus ojos, y tus palabras se iban a la tumba donde van a parar los ecos. Yo me fijaba en la superficie que se esconde tras la vidriosa esfera de tus ojos enfurecidos. Se me parecía el color de Kepler 1186F. Veía tus cejas arqueadas hacia adentro, como las de un pinball. Como si milenios antes, toda una civilización tendría este ritual para los gatos y a mí no me importó dejar uno en la calle, preguntabas alterada. Pero ¿desde cuándo nos volvimos tan frágiles? Es un gato, tan simple esa palabra, tan simple es encontrarse con uno, simple es pronunciarlo, simple es sentir su mirada. ¿Has contado cuántas veces un gato ha puesto la mirada sobre ti? ¿No entiendes lo aterrador de una calle vacía a esa hora? ¿No entiendes que aún queda un terror y es el de los más terribles? La mirada de un gato a esa hora, precisamente en esa carretera. ¿Sabes de qué está hecho el mundo a esa hora? ¿Sabes de qué está hecha la mirada de un gato a esa hora? Y ahí lo dejo, ese es el primer fragmento. Hey, ha quedado ahí en el aire y espero que a la gente le haya encantado tanto como a mí, porque mira, aquí Carlos nos dice que ese relato le encanta especialmente. Grandelín, me gustaría que nos dijeras también si la poesía que tratas en tu libro es con rimas, es verso libre, porque yo soy más aficionado al verso libre, sí, en este sentido, libre. Y me gustaría saber. Es verso libre, ¿verdad? Verso libre. Pero no sé si me da tiempo a leer un fragmento de un relato de relatario, o sea, de un texto, o no. No sé si cuánto tiempo tengo. El tiempo que tú quieras, el canal es tuyo. O sea, ya te lo dije al principio, el canal es tuyo. Y todo lo que sea que nos regales algo que tú has escrito es ideal para todos los que estamos aquí. O sea que, ya te digo, lee lo que te apetezca. Ok, pues voy a leer esto. Esta incisión subcutánea es grafía que figura un rayo láser calculada, precisa, justo en el lugar que imparte la repartición de una era mínima, un antes y un después. Antes era el tiempo de un proceder de fugas para fijar otro tiempo, una colección de temporadas. Se detuvo todo, los pájaros emigrando, una huida al infinito, los aviones, las naves imaginadas, las mariposas buscando el lugar exacto donde colocar su muerte. Ahí se escribió un verso, una lluvia incesante de pájaros sobre las sombras, y se regeneró el movimiento. Todo comenzó otra vez a derretirse en el aire. Aviones caídos sobre la ciudad, pequeños fuegos dispersos sobre cada superficie. Así va sucediendo cuando detenemos el tiempo y buscamos su en vez. En la corteza del lenguaje habita la zona inhóspita de lo nombrable, lo apalabrable, lo definitorio. Y en esa maquinaria tierna, blanda y mullida, nos sentiremos cómodos. Un gato que es un tren y a su vez un gato que respira y que ríe. Se siente su respiración por debajo de las piernas, que son huéspedes. Se palpa el respirar del gato imaginado, una alfombra elástica que con sus luces nocturnas y encendidas recoge a dos niñas en el medio de una noche en la que llueve. Es una sonrisa amplia como el gato de Cheshire que atraviesa una recámara oscura. Nos sentiremos cómodos, pero no tanto. Habrá una aguja que atraviesa la columna vertebral de cada objeto, cada uno colocado con la pausa de la respiración de quien divisa algo. Las langostas rojas abriendo y cerrando sus tenazas en el medio de la sala, un charquero de texturas, brillos destellantes en el nácar del fuego, una humedad de misterio. Dirás que asesinaste el sueño, que lo dejaste como dormido en el sofá de la sala, y eso en sí es un hecho terrible. Cada palabra escrita es una moneda interpuesta, una sobre otra, amontonadas ahora como caracoles en un pequeño bolso. No se sabe su valor, y aunque se conozca la suma de sus partes, pero es un rumor el envés plateado de la hoja de un yagrumo. La nervadura, una tintura platinada en la fibra nerviosa,
los vasos sanguíneos y todo lo que va abriéndose como una grieta que parte en dos un tejido, cánulas de succión, pinzas de disección, un azul de óxido llegando al rumor de unos huesos. Lo que sobra es lo menos importante, y así en cada objeto una sucesión del tiempo, una fuga de sentidos que habitan un glaciar. Allí queda acaso el rastro de un fantasma que puede tocar las cosas, trastearlas, cambiarlas de lugar. Ya las tenazas abren y cierran con un ritmo lento que se detendrá pronto y solo será cuestión de parar la hoja del calendario mustio y surgirá otro delirio. Un collar de camándulas colgado del cuello de otro tiempo y un leve estallido que permita pronunciarse desbordándose los líquidos. Esa lava caliente que supura de la boca y de unos ojos huecos como un túnel. Wow. Mira, después de escuchar lo que nos acabas de leer, tengo absolutamente claro que no entiendo cada vez menos el hecho de que haya alguien que pueda escribir sin leer. O sea, de verdad, increíble. Me ha encantado. Gracias. Muchísimas gracias por este regalo. Bueno, para ir cerrando la entrevista, aparte de que nos dicen por aquí que es un placer escuchar esta entrevista, que es medicinal, dicen, nos dan las gracias a los dos, gracias a ti por verme, por supuesto. Me gustaría que, como siempre, cuando yo cierro las entrevistas, nos cuentes y nos recomiendes, sobre todo primero que nos digas en qué autor o autora tú sientes que te sientes reflejada y te inspiras a la hora de escribir, de quién has bebido más. Y también que nos recomendaras un libro que tú crees que es imprescindible, que debemos leer en nuestra vida. Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Pienso que un libro imprescindible que debemos de leer en nuestra vida es Las cartas a Theo de Van Gogh. Un libro que tiene una belleza impresionante. Eso es literatura de la dura, como dicen. Y bueno, y tengo muchos autores que han sido, ¿verdad? Que de los que yo he aprendido, pero no sé, siempre que menciono, como que después cuando termina la entrevista digo, ay, no dije a esta persona. Pero cuando me siento a escribir, yo no pienso en estilos de otras personas. Yo simplemente empiezo a buscar mi voz, ¿verdad? Adentro de mi mente, donde está la narrativa esta que yo ya iba montando y buscando las piezas que no había escrito, ¿verdad? Puede ser a bolígrafo, puede ser en el celular o en la computadora, rescatar todas esas cosas que quizás durante el día donde no tenía mis instrumentos de escribir a la mano, pues tratar de rescatar esas cosas que a veces se nos pierden. A ti te tiene que haber pasado, que eso es algo bien típico, y son las pequeñas tragedias de los escritores que de repente tú tenías una idea que tú decías, yo quería seguir ese hilo y de repente se te perdió. Pues yo trato de que no se me pierdan. Ese es el reto mío, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero es que leo mucho, últimamente he leído a Dante Cat, la escritora de Haití. Me impresiona mucho su estilo escritural. Pero también he leído muchos relatos orales de Centroamérica, del Caribe. Eso es lo que últimamente, ¿verdad?, estoy leyendo. Pero pues antes leí mucho Kafka, Sylvia Plath, Thomas Mann, la novela La montaña mágica, Lezama Lima, muchos autores puertorriqueños como José María Lima, Manuel Ramos Otero, muy importante, es un escritor maravilloso de Puerto Rico que se lo recomiendo a todos, Manuel Ramos Otero. Bueno, en realidad yo siempre estoy curioseando por autores, que obviamente es imposible, ¿verdad?, de tú conocer todo. Siempre trato de buscar, como te dije ahorita, lo que no está en el mainstream, ¿verdad? Sí te mencioné cosas que son clásicos, ¿verdad?, que en la academia los consideran clásicos, pero siempre trato de buscar esas voces que son, que por algún lado o que por algún motivo en la historia pues quedaron a un lado, ¿verdad? Y
y siempre pues también trato de leer pues literatura producida por mujeres. Pero ¿verdad? No tengo como que un autor de cabecera como tal, sino no lo veo de esa manera, ¿verdad? Como a veces las personas dicen, no sé, esta persona es mi Dios, que si yo, Kundera es mi Dios. Pues yo lo que veo es como que trato de nutrirme de muchos factores, de muchas cosas, no solamente también libros, sino también vivencias, historias ajenas, y también cosas que uno ve, por ejemplo, en el arte. Me gusta mucho mirar arte y nutrirme de eso, ¿verdad? Y eso se nota a veces en mi escritura. Y así. Antes de que nos vayamos, porque casi siempre me pasan todas las entrevistas y menos mal que me he acordado, me gustaría que, evidentemente, que nos dijera dónde se puede conseguir Conversación en la Neblina, si es autopublicado, si va por editorial, qué posibilidad tenemos de hacernos con él, todas aquellas personas que nos hayamos quedado embobados escuchándote leer partes de tu libro y que queramos leerlo. Okay. Pues mi libro es una autopublicación. Tiene el sello de Sopa de Letras de la escritora Marta Ponte, que lo compartió conmigo en un gesto muy bondadoso. Ella es una escritora que también debieran acercarse, ¿verdad? Una gran escritora puertorriqueña, Marta Ponte, a quien yo le tengo mucho respeto. Entonces, el libro se puede conseguir a través de diferentes, por ejemplo, Librería Laberinto, que se puede conseguir por internet. Ellos tienen un site, busca Librería Laberinto Puerto Rico. Y entonces ahí se supone que en el catálogo tengan mi libro, ¿verdad? Conversación en la Neblina. Y entonces también The Book Geek, que se escribe THEBOOKGEEK, The Book Geek. En Facebook está la página de Book Geek, que la pueden encontrar rápido, y él también hace envíos. Por ejemplo, si alguien de España quiere el libro, lo puede conseguir a través de él. O de algún otro lugar en el mundo. También, por supuesto, en la descripción del vídeo dejaremos un link para aquellas personas que quieran hacerse con él. Sí. Bueno, bien, David, antes de que te despidas, porque es tu canal, como he dicho antes, voy a despedirme yo, ¿vale? Voy a darle las gracias a todas las personas que han ido pasando por este directo, que han dejado sus preguntas aquí y que también, como os recuerdo, podéis dejar en YouTube, porque, como acabo de decir hace un momentito, este vídeo irá resubido a YouTube para todas aquellas personas que no hayan podido verlo en directo. Y como siempre os digo, ya que estáis allí, si podéis regalarnos un like y una suscripción para que el canal vaya subiendo poquito a poco y podamos seguir haciendo vídeos como este, ayudando a autoras como Glenda Liz. En fin, que ya estamos recorriendo el mundo entero, ya nos falta hablar con un autor chino, no sé cómo me conversaría con él, pero bueno, aquí estamos abiertos a todas aquellas personas, sobre todo desconocidas para el gran público, que quieren hacerse un hueco. Es la intención con la que yo creé esta sección del canal. Y nada, poquito más, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar ahí y sobre todo muchísimas gracias a ti, Glenda Liz. Así que cuando quieras te despides, nos cuentas lo que quieras y por supuesto que quede muy claro, esta ya es tu casa para una futura entrevista cuando ya tengas ese libro que se está cociendo poquito a poco. Así que nada, muchísimas gracias, Glenda Liz. Bueno, pues me despido, me voy a despedir con un poema corto que se titula Jardín Profano. Jardín Profano. Ya los fantasmas no transitan por la noche. Ahora son estatuas que viajan lentamente al fondo del océano. Ánforas vacías, emblemas, iconografía esfumada. ¿Acaso no es la vida de todos los sueños el menos descifrado? Genial, me ha encantado. Muchísimas gracias, Glenda Liz. Nos vemos muy prontito. Eso espero que sea muy pronto. Eso quiere decir que ya tendrás esa nueva novela en el mercado. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar en este canal. Muchas gracias. Hasta siempre.